Estamos en la clase número 9 y en la clase de hoy se titula El reino de las tinieblas. En la clase pasada estuvimos hablando acerca del reino de Dios y estuvimos aprendiendo del reino de Dios, que es el centro del mensaje del Evangelio. El reino de Dios es el contenido del mensaje del Evangelio. Todas las parábolas que Jesús decía, o la mayoría de ellas decía, porque el reino de los cielos es semejante a, y después luego decía la parábola, y cada vez que Jesús predicaba decía, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Estuvimos aprendiendo que el reino de Dios es el centro del mensaje del Evangelio, es el reino de los cielos, tiene poder, ¿verdad? Porque al ser el reino de los cielos es el poder del cielo manifestado aquí en la tierra. Tiene fronteras de manera tal de que no todos están dentro del reino de Dios. Es un reino espiritual, no es como los gobiernos y reinos de este mundo físico, sino que es de índole espiritual, por lo cual no está afectado por cultura, ni por raza, ni por nación, es para todos. Es la herencia de los hijos de Dios. Es nuestra herencia que Dios nos ha dado y el Espíritu Santo al venir a nuestras vidas y capacitarnos, empoderarnos, llenarnos con su presencia, nos está dando como un anticipo. La Biblia dice que el Espíritu Santo es las arras de la herencia, es como un anticipo de esta herencia que es el reino de Dios, es para nosotros, estamos llamados a ser herederos de Dios al ser constituidos hijos, pues también somos herederos de ese reino y vimos que el reino de Dios tiene el poder de desplazar el reino del mal, así como la luz desplaza a las tinieblas. Y precisamente continuando con esto, hoy vamos a estar analizando el reino del mal, el reino de las tinieblas. Y la primera característica que vamos a ver del reino de las tinieblas es que el reino de las tinieblas está separado del reino de la luz. Es decir, el reino de las tinieblas es el reino de la oscuridad, por así decirlo. Es lo que queda fuera del contorno de la luz. La luz desplaza a las tinieblas, pero donde no hay luz, lo que hay es tinieblas. Se asocia con la oscuridad y está separado de la luz, separado de Dios. Vemos ahí en Génesis 1:4 que dice, y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. Es decir, que lo bueno está separado. Cuando estuvimos dando la clase de la santidad de Dios, precisamente hablamos de que Dios, el hecho de que Dios es santo significa que está separado. Por lo tanto, el reino de la luz está separado del reino de las tinieblas, no está mezclado. Por lo tanto, Isaías, en el libro de Isaías, el profeta dijo, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Es decir, y aquí se refiere a las personas que hacen leyes y que dictaminan, que tienen autoridad para decidir lo que es correcto o no en la sociedad. Y dice que hay de aquellos que mezclan las cosas, porque el reino de la luz está separado de las tinieblas y el reino de la luz se asocia a lo bueno y el reino de las tinieblas se asocia a lo malo. Es decir, que en la Biblia el concepto de lo malo es lo que está separado de Dios. Lo que está separado, lo que está fuera de la luz, lo que está en la oscuridad es lo malo. Y lo bueno es lo que está en Dios, lo que es la voluntad de Dios, lo que es la luz. ¿Quién define qué es lo bueno y qué es lo malo? En todas las etapas de la sociedad del hombre han habido ciertos conceptos y leyes en la sociedad y cosas que por la sociedad considera buenas y otras cosas que la sociedad considera malas. Ahora, el problema está en que en el transcurso de la historia vemos que cosas que antes se veían malas, ahora se ven como buenas. Y cosas que antes se veían buenas, ahora se ven como malas. ¿Por qué? Porque el ser humano es cambiante y el ser humano toma las decisiones y su mente cambia según las circunstancias. Así como el ser humano vive, así es su pensamiento. Sin embargo, la palabra de Dios permanece para siempre. Entonces, la fuente de lo que realmente es bueno o malo es Dios. Imagínense qué injusto es que las leyes estén basadas, las leyes que rigen la sociedad estén basadas en la mentalidad del hombre, porque si hoy
algo que antes era malo hoy es bueno, significa que hace años atrás hubo gente que fue juzgada y condenada por cosas que hoy no se ven como algo malo, hoy estarían al sueltas. Y entonces vemos que esto realmente sería muy injusto, pero por eso es que cuando creemos en Dios tenemos paz y justicia, porque Dios lo que dijo en un inicio que era bueno sigue siendo bueno, y lo que Dios determina que es malo sigue siendo malo. Yo recuerdo que hace un tiempo atrás vi una publicación que decía, una publicación de los años 1950, era una foto en blanco y negro, donde un grupo de mujeres fueron arrestadas, creo que fue en Estados Unidos, por usar chores cortos, por usar chores cortos en la playa. Es decir, ellas tenían pantalones cortos en la playa y por usar esos pantalones cortos fueron arrestadas. Y ahora, con esos pantalones cortos, las personas van a los restaurantes y van a todas partes, ni hablar de cómo andan en la playa. Entonces vemos cómo la sociedad ha ido cambiando y ha ido modificando lo que tiene por bueno y como lo que tiene por malo. Por lo tanto, no es confiable lo que el hombre dice que es bueno, lo que dice que es malo. Varía, depende de la sociedad. Pero cuando una sociedad se basa en la palabra de Dios, es una sociedad firme que permanece. La sociedad cuyas leyes se afincan en la palabra de Dios y en lo que Dios llama bueno, lo que Dios llama malo. Las sociedades que llaman bueno lo que Dios llama bueno y que llaman malo lo que Dios llama malo son naciones y sociedades bendecidas que van a tener la bendición de Dios. Pero hay de aquellos que a lo malo dicen bueno y a lo bueno dicen malo. ¿Por qué? Porque lo malo es las tinieblas y lo bueno es la luz, y esas personas mezclan la luz con las tinieblas y esto no debe ser porque están separados. Otra característica que vamos a ver, que el reino de las tinieblas es lo mismo que el reino del mal, el reino de la maldad. Se asocia en la Biblia la maldad es decir, la maldad con la oscuridad y las tinieblas, y nos dice que es un reino que tiene una potestad, es decir, tiene cierto poder. Las tinieblas tienen un cierto poder, ya que los seres que rigen este reino del mal inicialmente tuvieron dones y tuvieron poder otorgado por Dios, porque Dios no creó el mal, Dios no creó este reino, sino que estas personas eligieron las tinieblas. Dios se separa a sí mismo de las tinieblas y Él elige no hacer nada que tenga que ver con las tinieblas, porque es su manera de preservar su integridad y su naturaleza. Eso lo vimos cuando aprendimos acerca de la santidad. Pero estos seres espirituales que Dios le dio libre albedrío, como a nosotros también, para decidir si hacer el bien o el mal, decidieron hacer el mal, y por lo tanto usan sus dones y sus poderes que Dios le dio, porque dice la Biblia que irrevocables son los dones de Dios, los usan para el mal y son las potestades de las tinieblas. Entonces aquí vemos este versículo de Colosenses que dice, Colosenses 1, dice: dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar en la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Quiere decir que vemos que coexisten en el mundo espiritual dos reinos. Está el reino de Dios, el reino de los cielos, que es el reino de Jesús y del Padre, el reino de nuestro Dios creador, y el reino de las tinieblas, donde están estos seres espirituales que tiene cierto poder y cierta potestad, que fue poder que Dios le dio inicialmente, y también el poder que Dios le dio al hombre, porque Dios le dio al hombre poder sobre la creación y sobre la naturaleza. Entonces ellos usurparon el poder del hombre también, porque como lograron que el ser humano pecara, pues el ser humano, cuando desobedeció a Dios, salió de la luz y entró en la potestad de las tinieblas, y le otorgó toda la autoridad que Dios le había dado al hombre, se le fue transferida al reino de las tinieblas. Por eso es que cuando el diablo estaba tentando a Jesús, le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares, porque a mí ha sido dado. ¿Quién se lo dio? Se lo dio el hombre, porque Dios le instituyó el hombre para que gobernara sobre la tierra. Dios le dio la potestad al ser humano para gobernar sobre la tierra, y el ser humano, al pasarse al reino de las tinieblas, le entregó esta potestad a Satanás.
Por lo tanto, nosotros nacemos por naturaleza hijos de las tinieblas. Somos por naturaleza hijos de lo malo. Desde pequeños nacemos con egoísmo y aunque tenemos la inocencia de los niños, pues ya empiezan a salir en nuestras conductas sin que nadie nos los enseñe el egoísmo, el deseo de desobedecer a nuestros padres, el querer llamar la atención a toda costa, el querer tomar lo que no es nuestro y todas esas cosas que nadie nos las tiene que enseñar porque vienen en nuestra naturaleza. Por naturaleza somos hijos del mal y somos hijos del reino de la potestad de las tinieblas, pero gracias al Padre que envió a Jesucristo. ¿Para qué? Para derrotar las tinieblas. Jesucristo vino como hombre para recuperar el poder que se le dio a Adán y que Adán se lo concedió a este reino de las tinieblas. Y Jesús, a través de la obediencia y a través del sacrificio que hizo por nosotros derramando su sangre como hombre, por eso tenía que venir como hombre, recuperó ese poder, recuperó esa potestad. Por eso cuando él ascendió dijo, toda potestad me es dada, después que resucitó, toda potestad me es dada. Por tanto, ir y predicar en el evangelio. ¿Por qué? Porque él recibió de nuevo la autoridad cuando murió en la cruz por nosotros y gracias a él nos da el derecho a través del arrepentimiento de nosotros tomar una decisión a qué reino queremos pertenecer. Y si nosotros decidimos creer en Jesucristo como Señor de nuestra vida, creer en lo que hizo por nosotros y nosotros decidimos renunciar a las cosas de las tinieblas, a las obras de las tinieblas, pues entonces él nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios y nos da el beneficio de poder participar de la luz nuevamente, librándonos de la potestad de las tinieblas y trasladándonos al reino de su Hijo amado. Quiere decir que cuando tú y yo creemos en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y nos arrepentimos de nuestros pecados, ocurre una transferencia espiritual. Somos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Y aunque todavía tenemos tinieblas en nosotros porque tenemos un cuerpo pecaminoso que quiere hacer las cosas de las tinieblas, nuestro ser espiritual pertenece al reino de la luz y entonces por eso tenemos esta batalla entre el bien y el mal dentro nuestro y por eso es que tenemos que alimentarnos espiritualmente para poder tener fuerza para desplazar toda tiniebla que haya en nosotros y para que estemos llenos de luz, porque de hecho Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo y él quiere que brillemos con su luz y que nos despojemos de todo pecado, como decía el apóstol Pablo, de todo peso que nos asedia, de toda tiniebla que pueda quedar en nosotros, pero ya nosotros, gracias al Padre y a Jesucristo, fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz y tenemos que renunciar. Muchas veces los cristianos creemos en Cristo, estamos en la iglesia, pero vemos que todavía sufrimos muchos ataques del reino de las tinieblas. Vemos que todavía tenemos ataduras con el reino de las tinieblas, porque en este traspaso de propiedad, en este traspaso de reino, es necesario que tú y yo, así como tú y yo voluntariamente en ocasiones hicimos cosas y nos comprometimos, hicimos pacto con las tinieblas. Todo el que practicó brujería, hechicería, todo el que se comprometió e hizo conjuros y cosas con espíritus del reino del mal, tiene que pronunciar con su boca su arrepentimiento y renunciar a todo pacto, a toda obra satánica, a todo conjuro, a todo compromiso, a toda herencia, maldición generacional. Es necesario que tú y yo confesemos nuestros pecados y renunciemos a todo lo que hayamos practicado para que cuando Dios nos haga esta transferencia, se rompa toda atadura, se rompa toda ligadura en nosotros y el enemigo tenga que salir de nosotros. Porque muchas veces hay cristianos atados porque aunque han creído en Cristo, esa transferencia no se acaba de realizar completamente. Tienen como cosas que los amarran. Aunque Dios los está sacando de las tinieblas, tienen ataduras que lo atan a las tinieblas porque tienen que cortar, tienen que renunciar. Eso es muy importante. Cada vez que se ministra liberación, de hecho la liberación es desplazar las tinieblas y la oscuridad que hay en nosotros, desplazar todo vestigio del reino del mal. Cada vez que se ministra liberación es necesario que las personas renuncien
con su boca, verbalmente, con sus palabras, renuncien a los pactos que han hecho, renuncien a los pecados que han cometido ellos y sus padres, y que se comprometan con Dios. Eso es muy necesario. Así que si tú en el pasado practicaste cualquier tipo de ocultismo, brujería, hechicería, pecados sexuales, si hiciste contratos con seres espirituales, si te leyeron las manos, las cartas, si creíste en el horóscopo, si te practicaste algún aborto, cualquier pecado que Dios te ponga en tu mente, fornicación, adulterio, el rencor, hay que perdonar porque las raíces de amargura pertenecen al reino de las tinieblas. Todo eso hay que confesarlo, todo eso hay que renunciar en hablado. Y lo mejor es hacerlo con un pastor o con un líder que sea una persona con un carácter cristiano comprobado y firme y que ore por ti. ¿Para qué? Para que todo lo que sea de las tinieblas salga de tu vida. Amén. El reino de las tinieblas tiene una característica que hace que las personas queden en ceguera espiritual y no puedan discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. Las personas cuando están en el reino de las tinieblas no pueden creer en Cristo porque el enemigo les ciega el entendimiento. Dice, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Primera de Juan 2:11, es decir, que la persona que está en tinieblas dice que no sabe a dónde va. Es una de las cosas que hace el pecado, una de las cosas que en mi caso particular me ayuda mucho a mantenerme firme en el Señor, a orar, a buscar a Dios, a separarme de todo lo que me sea de tropiezo, es que sé que el día que uno comete pecado, el día que uno se aleja de Dios, que uno hace cosas que malas o guarda rencor en su corazón o lo que sea que uno hace, pierde el discernimiento y la capacidad espiritual de ver. Eso es una cosa impresionante que en mi vida personal, en el pasado, cuando me convertí al principio, que estuvo un tiempo que me aparté, pude experimentar eso, cómo se pierde la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo, y eso es terrible porque la persona que se aleja de Dios literalmente pierde el rumbo de su vida. Pierde el rumbo de su vida y comienza a hacer cualquier cantidad de cosas que no entiende las consecuencias de lo que está haciendo hasta que le sobrevienen. Entonces, esto sucede con las personas que están en tinieblas, no saben a dónde van porque las tinieblas les ciegan los ojos. Dice, entonces Jesús le dijo, aún por un tiempo está la luz entre vosotros, andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Lo dijo Jesús también, y él se refería a él mismo, que era la luz de ellos, que por eso decía, aún por un poco está la luz entre vosotros. Él se refería a sí mismo, entre ellos, pero luego también Dios nos ha dado su Espíritu Santo, y mientras está el Espíritu Santo aquí en la tierra, tenemos que estar ahí con él. El día que tú y yo seamos quitados de este mundo, el día que la iglesia sea arrebatada, este mundo ya va a perder completamente el rumbo. Porque si lo poquito bueno que pueda tener este mundo es lo que sabe, lo que conoce de la palabra de Dios. Pero en el momento en que esa luz deje de brillar, las personas van a perder completamente el rumbo. Por lo tanto, si quieres tener un rumbo seguro y saber tener sabiduría, discernimiento, es muy importante mantenernos en luz y no pecar contra Dios porque las tinieblas nos ciegan. Dice Jesús, dijo, no tiene el día 12 horas, el que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Y eso se refería en un término espiritual. El día tiene 12 horas de luz y 12 horas de noche, de manera general, ¿no? Sabemos que depende del país y depende de la estación del año, esto cambia. Pero de manera general, la mitad del día es luz y la mitad del día es tiniebla. Ahora, las cosas malas que se hacen en este mundo, ¿cuándo se hacen? Mayormente se hacen en la noche.
¿Por qué? Porque la noche está asociada con las tinieblas, pero dice que el que anda de día no tropieza. Y Jesús lo que está diciendo es que cuando nosotros andamos en la justicia de Dios, tenemos la capacidad de ver lo que está delante de nuestros ojos, tenemos la capacidad de comprender lo que sucede en el mundo. Dice, porque ve la luz de este mundo, ve a Jesús, ve a Dios en cada cosa, entiende y discierne. Pero el que anda de noche, que anda haciendo cosas malas, pues pierde esa capacidad y por lo tanto va a tropezar. También las tinieblas, el reino de las tinieblas tiene su estructura. Es un reino estructurado y la Biblia dice que la estructura de este reino nos las dijo el apóstol Pablo. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades y contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y este versículo está muy profundo porque ahí podemos aprender varias cosas sobre el reino de las tinieblas. Uno, que es un reino espiritual también, como habíamos aprendido en la clase pasada, que el reino de Dios es espiritual. Esto es un reino espiritual. Y dice que este reino tiene principados, tiene potestades y tiene gobernadores de las tinieblas. Es decir, que tiene una estructura de mando, se rige por una estructura de mando y estos principados, potestades y gobernadores están distribuidos por los países, ciudades, pueblos, naciones, regiones. Quiere decir que a cada región hay asociado principados, a cada ciudad hay asociado potestades, principados y gobernadores de las tinieblas. Así como mismo el mundo físico se gobierna por estructuras, el mundo espiritual también. Y es decir, las personas, en la medida que uno crece en autoridad, son más fuertes los espíritus que te mandan para pelear contra ti, porque estos espíritus están para garantizar que el mundo se pierda. El objetivo del reino de las tinieblas es que la gente se pierda, y todo lo que se hace en este mundo en ámbito espiritual tiene que ver con la salvación o la perdición de las almas. Por eso el diablo lo que quiere es que estemos entretenidos, porque si estamos ya nosotros, es decir, la persona, nosotros no que somos hijos de Dios, pero las personas que no tienen a Dios ya están en el reino del mal, y si solamente están entretenidos allí en ese reino, pues entonces si ellos se quedan allí entretenidos, tienen garantizada la perdición, que es lo que el enemigo quiere, porque él sabe que lo que le duele a Dios es que se pierdan los seres humanos creados a su imagen y semejanza. Por lo tanto, por eso hay tanta industria del entretenimiento, por eso se ven que se invierten millones y millones en que pasemos horas y horas mirando las pantallas, entreteniéndonos, mirando todo lo que podamos mirar para no pensar en nuestro futuro, no pensar en nuestra eternidad y estar lejos de Dios, porque además el ser humano, como ya tenemos el pecado en nuestra carne, solitos, sin que nadie nos mande, sin que nadie nos tiente, tenemos deseo de hacer las cosas malas, porque el mal está en nosotros. Entonces, estos potestades y principados crean planes para que el ser humano se pierda, para que mantenga su condición de perdición y para que no conozca la luz. Y por lo tanto, su trabajo es atacar a los que predican la palabra de Dios. Su trabajo es atacar a los que están en luz, enviándole tentaciones, enviándole pruebas, enviándole dificultades. ¿Para qué? Para que nosotros nos desgastemos, para que nosotros dejemos de confiar en Dios, porque como nosotros no podemos ver a Dios, pues entonces cuando tenemos situaciones difíciles y nos preguntamos, pero ¿dónde está Dios? ¿Por qué el Señor permite estas cosas? Eso nos desgasta, nos desanima, porque ellos lo que no quieren es precisamente que hagamos lo que estamos haciendo, predicando la palabra de Dios, llevando la luz a las personas. Ellos quieren que estemos entretenidos, ellos quieren que a esta hora nosotros estemos viendo una película, estemos ahí haciendo cosas entretenidos. Ellos no quieren que estemos aquí, porque cuando estamos aquí estamos peleando, estamos guerreando contra las tinieblas, porque estamos hablando la palabra de Dios, que es luz para las personas. Entonces, este es el trabajo del reino de las tinieblas, y por eso vemos que toda la sociedad está volcada a eso, a la diversión, al entretenimiento, a que la gente se disocie de su realidad, de su condición, para que no
busquen a Dios. Este es su trabajo. Y por eso nosotros tenemos lucha contra ellos. Dice que nosotros no tenemos lucha contra la gente. Nuestro objetivo no es luchar contra las personas, porque aún las personas que nos atacan son enviados por estos reinos de las tinieblas. Nuestra lucha es contra estos principados, potestades, gobernadores, y cada cual según el rango en el que esté operando. Los que son, los que, es decir, tienen un crecimiento espiritual mayor, y los que desplazan más tinieblas van a ser más atacados por estas tinieblas, por estas estructuras de maldad. Pero no debemos tener temor, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Nosotros tenemos también a nuestro favor huestes del bien, huestes del reino de Dios, ángeles que están a nuestra disposición, y nosotros podemos orar y pedirle al Señor que nos envíe ángeles. Cuando tú y yo estamos tristes, desanimados, podemos clamar a Dios y decirle: Señor, levántame, fortaléceme, envíame ángeles que me den fuerza para poder seguir adelante. Más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Esto no es para que tengamos ningún tipo de temor, sino para que nosotros conozcamos y no nos perdamos el tiempo discutiendo con las personas, ni pensando en las cosas en este mundo, ni en las escaseces, ni en las dificultades, porque nuestra lucha no es contra las cosas de este mundo, sino contra el enemigo que nos quiere oprimir. Y estos enemigos y esta potestad, dice la Biblia que Jesús los venció. Dice que despojando a los principados y a los potestades, despojando significa que les quitó lo que era de ellos, los despojó. Despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cuando Jesús murió en la cruz por ti y por mí, Él les despojó a ellos, les quitó lo que le había sido dado, y ahora nos los dio a nosotros, que somos la iglesia. Lo que pasa es que tenemos que creerlo. Tenemos que creerlo, y nosotros tenemos mucho más poder del que tú y yo podamos imaginar. Yo precisamente estaba meditando en estos días, ayer creo que estaba meditando, cuando tenía, es decir, unos cuantos años antes, cuando tenía 17 años, recuerdo que estaba recién convertida y el Señor me hizo un llamado a trabajar con los niños, y recuerdo una familia que era muy idólatra esa familia, tan idólatra que ellos sacrificaban animales en su apartamento. Tenían un apartamento lleno de jaulas con animales, y tenían el suelo del apartamento tan sucio de los excrementos de los animales, porque los animales caminaban por el apartamento, y ellos no limpiaban el apartamento, porque esto es una característica de las tinieblas, la suciedad. Y había un olor muy terrible en aquella casa, vivían muchas personas, y ellos no limpiaban el suelo, apenas lo barrían, y los animales hacían sus excrementos, las palomas, y estaba tan sucio el suelo que no se veía el dibujo. El suelo tenía un dibujo y no se veía los patrones del dibujo del suelo, porque estaba cubierto por una capa de suciedad. Y en esa casa vivían 4 niñitos, dos o tres de los cuales eran huérfanos creo que eran huérfanos de padre o de madre, y huérfanos de madre, y el padre estaba preso. Era una cosa terrible, y Dios me llevó a esa casa. Yo estaba muy recién convertida, no tenía ni la experiencia que tengo ahora. Dios me llevó a esa casa y me puso en mi corazón llevar a aquellos niños a la iglesia. Y yo recuerdo que la primera vez, porque los niños los conocí jugando abajo en el barrio, y les pregunté dónde vivían, y la primera vez que subí a su casa, recuerdo que toqué la puerta y me abrieron la puerta a una distancia de 10 centímetros, literalmente me abrieron la puerta y me asomaron la cabeza por esos 10 centímetros y me dijeron: ¿qué quieres? Y le dije: quiero llevar a los niños a la iglesia. Y increíblemente llamaron a los niños y me dieron los niños para ir a la iglesia. Recuerdo que yo llevaba a esos niños a la iglesia, esos niños acababan en la iglesia, mordían a los otros niños, los golpeaban, y a mí me decían: ¿de dónde tú sacaste esos niños? Y yo los llevaba. Y cada domingo los recogía para llevarlos a la iglesia y a las actividades. Y recuerdo cómo cada vez esa puerta se iba abriendo más y se iba abriendo. Cada vez que yo iba a buscar a los niños y tocaba la puerta, me abrían la puerta un poquitico más y un poquitico más. Hasta un día me invitaron a entrar en la casa, y pude entrar en la casa. A mí recuerdo que me daba hasta mala impresión hasta sentarme en los muebles por la suciedad tan grande que había. Pude entrar en la casa y
hasta llegó un día que pude orar por los habitantes de aquella casa. Impresionante. Y yo meditaba ayer y decía, Señor, ¿cómo era que yo no tenía miedo si esa casa estaba llena de hechicería, de sangre, hermanos? Aquello era terrible. ¿Cómo era que yo no tenía miedo? A veces el desconocimiento nos ayuda a no tener temor. Yo no tenía miedo, pero lo más impactante que no era que yo no tenía miedo, es que yo, que era una muchachita recién convertida, pude entrar ahí en las mismas tinieblas y llevar a esos niños a la iglesia, discipular a esos niños y llegué hasta orar por las personas de aquella casa. Entonces eso me enseña que nosotros somos mucho más poderosos de lo que podemos imaginar. El poder que hay en nosotros es mayor. Tú y yo desplazamos a las tinieblas. Cuando tú y yo llegamos a un lugar, las tinieblas se tienen que ir. Y a veces nosotros tenemos miedo, a veces le tenemos miedo a estos principados, a estas potestades, cuando ellos son los que nos tienen miedo a nosotros. Por eso nos ponen tropiezos, por eso nos ponen obstáculos, para que nos desanimemos, porque ellos saben que lo único que nos puede detener somos nosotros mismos. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Los únicos que nos podemos detener de hacer la obra de Dios somos nosotros mismos, cuando pecamos, cuando caemos, cuando flaqueamos, pero a nosotros ningún demonio nos puede detener. Ellos no tienen poder para detenernos, pero lo que sí pueden hacer es ponernos obstáculos y crear situaciones para que tú y yo nos desanimemos, para que tú y yo nos desalentemos y decidamos dejar de servir a Dios. Así que tú y yo tenemos el poder de Jesús. Él venció a esos principados, los despojó y nos dio la autoridad y el poder de la luz a nosotros. También las tinieblas tienen sus hijos. La Biblia nos enseña que hay hijos de la luz, que son aquellos que han sido rescatados, redimidos por Dios, y hay hijos de las tinieblas. Dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Está hablando del día de la venida de Cristo. Ese día, hoy nuestro pastor de la iglesia que estábamos hablaba de la venida de Cristo, y él decía que va a ocurrir en un chasquido, en un abrir y cerrar de ojos, y va a ser una sorpresa, y solamente aquellos que estén preparados son los que van a ser arrebatados con Cristo, y va a ser sorprendidos aquellos que estén en tinieblas. Los que estén en tinieblas en el momento de la venida de Cristo, que tengan ataduras, que tengan cosas del mal en ellos, falta de perdón, rencor, ataduras con pecados, hermanos, no van a ser dignos de ser arrebatados. Entonces nosotros no podemos permitir que ese día nos sorprenda como si fuera un ladrón que nos robara. Nosotros tenemos que estar preparados y tenemos que sacar toda tiniebla de nosotros, porque nosotros somos hijos e hijas del día. Somos hijos de la luz. Por tanto, nuestra vida tiene que estar en luz. No somos de la noche ni de las tinieblas. ¿Quiénes son los hijos de la noche y de las tinieblas? Los que no conocen a Cristo. Aún sean sacerdotes, aún sean lo que sean, los que estén lejos de Cristo. Por eso Jesús le decía le decía a los fariseos, y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Y ellos les respondían, nosotros somos hijos de Abraham y no somos esclavos, no nacimos para ser esclavos. Y él les dijo, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, porque todo el que está separado de Cristo es hijo de las tinieblas y del diablo. No hay que ser muy malo para ser hijo del diablo, solamente con vivir en la carne, vivir para los deseos de la carne y no pensar en las cosas de Dios y no amar a Dios y no negarse a este mundo, ya el que hace eso es de las tinieblas. Pero tú y yo somos hijos de luz, así que mantengámonos en luz. Dice que las tinieblas tienen sus propias obras, dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Efesios 5:11. Quiere decir que tú y yo, cuando vemos las obras de las tinieblas, vamos a ser tentados a participar en ellas por la naturaleza que todavía tenemos, pero dice que no participemos. Y esta es nuestra batalla contra nosotros mismos. Como decía el apóstol Pablo, yo mismo golpeo mi cuerpo. ¿Cuántas veces nos sorprendemos hablando lo que no tenemos que hablar? Nos sorprendemos murmurando, chismeando, riéndonos de lo que no nos tenemos que reír, enseñando lo que no tenemos que enseñar, asistiendo a lo que no tenemos que asistir. Hermanos, arrepintámonos de todo esto, que el Señor nos limpie, nos perdone con su sangre y nos ayude a ser mejores cada día y no participar de las obras de las tinieblas. Dice, la noche está avanzada
y se acerca el día del Señor Jesucristo. Está diciendo, la noche está avanzada, significa que este mundo está en tinieblas, y como decía hoy en la prédica el pastor, el mundo no se va a arreglar. Él decía, el reino de Dios va a avanzar, pero el mundo no se va a arreglar, porque está escrito y profetizado que en los últimos tiempos aumentaría la maldad y el amor de muchos se enfriaría, y se compara los últimos tiempos ante la venida de Cristo como una noche, porque dice que no se sabe a qué hora va a venir el Señor, si al principio de la noche, si a medianoche o al rayar el alba. Quiere decir que la noche significa la maldad que hay en este mundo, va avanzando y va creciendo. Y eso significa que se acerca el día, como un dicho que dice que nunca la noche fue más oscura como cuando estaba a punto de amanecer. Entonces, en la medida que esté a punto de amanecer, y ese amanecer es que ya Cristo resplandezca, es que Cristo venga a reinar en esta tierra, pues la noche se va a hacer más densa, las tinieblas se van a hacer más densas. Por lo tanto, nosotros que somos hijos de la luz, se nos dice, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Por lo tanto, tenemos que desechar las obras de las tinieblas, desechar tanto entretenimiento. No es que esté mal en un momento determinado que nos pongamos a entretenernos, pero que no sea algo pecaminoso ni sea el centro de nuestra vida el entretenimiento. Desechemos las obras y las cosas de las tinieblas. No usemos la malicia, no usemos la maldad para lograr nuestros objetivos, sino que vistámonos de las armas de luz. ¿Y cuáles son las armas de luz? Los frutos del Espíritu Santo, lo que hacemos, el servicio al Señor. Enfoquémonos en el reino de Dios en la medida que vemos que la noche avanza. El enemigo también pretende que tú y yo nos entretengamos y quiere que nosotros nos dormamos. De hecho, la Biblia compara la venida de Cristo cuando da la parábola de las 10 vírgenes, que dice que a medianoche llegó el esposo, y dice que las vírgenes cabecearon y se durmieron. ¿Por qué? Porque había mucha noche, y cuando hay mucha maldad en el mundo, nosotros los cristianos, algunos cabeceamos y nos quedamos dormidos, pero el Señor dice, velad para que no entréis en tentación. Tenemos que permanecer despiertos. En la medida que vemos que todos estos acontecimientos y señales se están cumpliendo, tenemos que permanecer enfocados y más bien cada día tratar de servir más al Señor, sabiendo que queda poco tiempo y que Dios quiere salvar a muchas personas. Las tinieblas aprisionan, las tinieblas encarcelan. Dice la palabra de Dios que a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, estos son los seres espirituales de maldad, pero que eran al principio ángeles, dice que no guardaron su dignidad, no se santificaron, no se separaron de las tinieblas, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Quiere decir que hay ángeles, hermano, que están aprisionados en oscuridad. La oscuridad y las tinieblas se sirven y se utilizan también para aprisionar a los seres espirituales y también a las personas. Dice que aquí en este salmo profetizando, dice, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Quiere decir que las tinieblas nos aprisionan. Por eso el Señor vino a liberar a los cautivos ¿de qué? Del pecado, de la oscuridad, de las tinieblas. Las tinieblas tienen su tiempo, nos dice la palabra de Dios. Y dijo Jesús, habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Es decir, que Dios tiene control de todo, pero hay momentos que Dios permite que las tinieblas gobiernen. Hay momentos en que Dios permite que las tinieblas, como decimos, se salgan con la suya, pero siempre Dios lo hace porque lo que viene atrás es una gran derrota. Siempre Dios lo permite y lo permite con un propósito y un objetivo. Y Jesús, para que ellos vieran de que no era que ellos lo estaban tomando preso, sino que Él se estaba entregando, Él les dijo, cada día yo estaba en el templo y ustedes no pudieron extender sus manos contra mí. ¿Por qué? Porque no se les estaba autorizado, no se les había dado permiso, mas esta es vuestra hora. Es decir, que Dios le permitió a las tinieblas atacar a Jesús, le permitió echarle mano, le permitió, ellos querían muchas veces, conspiraron para matarlo, pero no podían, no tenían la autoridad. Quiere decir que cuando a ti y a mí nos pase algo malo, tenemos que entender que hay momentos en que Dios le da autoridad a las tinieblas, como le pasó a Job.
precisamente Job estaba guardado por Dios y en un momento determinado Dios permitió, le dio potestad y le dio autoridad a Satanás para que lo atacara. Entonces, cuando tú y yo nos sintamos estos ataques, entendamos que esto pasó por el filtro de Dios. Pero dice la Biblia que nosotros no vamos a ser tentados más allá de nuestra fuerza, sino que el Señor junto con la prueba envía la salida para que podamos soportar. Es decir, que el Señor sabe hasta dónde tú y yo podemos soportar, y por muy duro que nos parezca, el Señor, cuando permite un ataque a nuestra vida, es porque ya Él confía que depositó en nosotros lo necesario. Así que, como decía ahora, creo que fue la pastora Yesenia Ten, que ella decía que cuando te sientes atacado y presionado fuertemente, dale gloria a Dios, porque eso significa que Dios vio en ti el potencial para resistir esa prueba y que Dios confía en ti. Siéntete honrado y honrada por Dios cuando seamos atacados, porque Dios tiene el control de todo y las tinieblas tienen su tiempo y tienen su hora dada por Dios. Las tinieblas son el destino eterno de los enemigos de Dios. Dice, y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera. Es decir, que estuvimos hablando del reino de Dios, estuvimos hablando de todo lo que implica el reino de Dios, pero las tinieblas quedan fuera del reino. Las tinieblas no forman parte del reino de Dios, es lo que está fuera. Y todo lo que está fuera del reino de Dios no cuenta con la bondad, la misericordia de Dios. Por lo tanto, allí lo que hay es dolor. Dice que allí será el lloro y el crujir de dientes. Fuera del reino de Dios lo que hay es tristeza. Lo que hay es dolor, lo que hay es muerte. Entonces, en esas tinieblas eternas, ahí lo que va a haber es lloro y crujir de dientes. También Jesús decía, allí donde el gusano de ellos no muere. Es decir, ahí van a haber gusanos que van a estar comiéndose eternamente a la gente. Es una cosa horrible, que no quisiéramos estar allí. Es el destino eterno de las personas que su nombre no haya sido encontrado en el libro de la vida después del juicio final. Dice que en Job 18 habla del destino de los malos y dice, de la luz será lanzado a las tinieblas y echado fuera del mundo. Es el destino final de aquellos que no aman ni obedecen a Dios. También para los seres espirituales que decidieron pecar contra Dios, dice, el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia. Aquí está hablando en Apocalipsis y está hablando ya del final, cuando esté el anticristo, la bestia, el falso profeta, y dice que en un momento determinado el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas. Es decir, que cuando hay tinieblas hay dolor, hay sufrimiento, hay angustia. Y es el castigo, es el destino de los rebeldes contra Dios. Dice, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Es lo que está fuera del reino de Dios. Amén. Entonces, con esto terminamos esta clase de hoy. Y en la clase que viene, que ya será la última, se llama Los dos señores, donde vamos a estar aprendiendo acerca de quién es el Señor de nuestra vida, porque hay dos señores que quieren gobernar nuestra vida. Eso lo vamos a ver en esta clase y vamos a terminar así esta etapa de la luz a las tinieblas, de las tinieblas a la luz, de las tinieblas a la luz, y vamos a luego a pasar a otra etapa donde vamos a estar aprendiendo otros temas muy interesantes. Entonces, bueno, le damos gracias a Dios por todo esto que el Señor nos ha dado para compartir. Gloria sea al Señor.